días, compañeros. Yo les voy a exponer sobre la guerra de Crimea, la dama de la lámpara, la carrera posterior, relaciones y muerte sobre Florence Nightingale. Florence Nightingale llegó a la guerra de Crimea porque ella escuchaba que en esa guerra había bastantes heridos. Ella llegó en 1854 junto a 38 enfermeros voluntarios. El día que ella llegó a las instalaciones del secretario de la guerra. Cuando ella llegó, revisó que en el supuestamente hospital donde los enfermos llegaban no estaba en buenas condiciones. Ella miró que estaban muchos residuos sucios, miró que corría agua sucia, había agua estancada y no tenían mucha comodidad los enfermos. A la hora que ella llegó y hizo un análisis de todo eso, ella pidió que se les ampliara y se les modificara los medicamentos para todos los enfermos, pero esto se le había hecho denegado a ella. Por eso ella tuvo una gran participación en esta guerra al cuidar más pacientes y junto a sus 38 compañeros que llegaron. La dama de la lámpara, ella fue considerada dama de la lámpara porque ella llegó al hospital, supuesto hospital que decían, pero ella toda la noche iba a buscar medicamento, agua y otros implementos para poder dar a los enfermos. A la hora que alguien lo necesitaba, ella estaba pendiente de uno. No importaba la hora, el día que ella estaba ahí, ella tenía que suplir todas las necesidades de ese hospital. Ella decía que todo tenía que estar en orden y tenían que estar muy bien limpias las cosas. Por eso ella estaba pendiente de todos los pacientes en cualquier horario disponible. En 1855 fue donde ella fue considerada la dama de la lámpara. Ella también fue considerada un ángel por un enfermo, fue considerada donde él miraba, la observaba cuando ella caminaba por todos los pasillos del hospital. La carrera posterior. El 29 de noviembre de 1855, mientras permanecía en Crimea, se celebró una publicación donde ella fue reconocida con un arte de la enfermería. Ella tenía todo esto porque a la hora de que ella suplía a los enfermos, todos tenían una mejor satisfacción. Entonces ella fue reconocida por lo mismo. Sus relaciones, en las relaciones de ella, se sabía que gracias a su trabajo o con su trabajo iba a tener mucha relación con varias personas importantes. Ella se consideraba, mientras permanecía en Crimea, se celebró una publicación donde ella fue reconocida con un arte de la enfermería. Ella tenía todo esto porque a la hora de que ella suplía a los enfermos, todos tenían una mejor satisfacción. Entonces ella fue reconocida por lo mismo. Sus relaciones, en las relaciones de ella, se sabía que gracias a su trabajo o con su trabajo iba a tener mucha relación con varias personas importantes. Ella se consideraba del género masculino. Asimismo, ella decía que era un hombre de acción o un hombre de mucho provecho. Esto quería decir que ella se consideraba masculino. Ella no decía que era mujer, lo cual sí se sentía, pero a la forma de interactuar con las demás personas decía que era género masculino. En 1859 se publicó sus notas de enfermería. Estas hablaban de todo lo que ella quería decir, en todo lo que ella decía en la enfermería. También se publicaron varias notas de Florence Nightingale. Ella murió en 1834, donde
el 10, donde ella falleció durmiendo en su habitación. Ella tenía 90 años. El honor de sepultura, su familia la rechazó. Entonces ella tuvo que ser sepultada en un cementerio de una iglesia. Igual en las relaciones, ella tuvo muchas relaciones con María. Licenciada, nosotros somos el grupo 6 y nos correspondió hablar sobre Florence Nightingale. O sea, a mí me correspondió darles a conocer sobre la filosofía y la teoría o la metateoría. Dice que la metateoría o sea, dice Florence Nightingale, se divide las teorías en 4 tipos. Por ejemplo, la filosofía, modelos conceptuales y grandes teorías. Y la teoría y teoría de enfermería de nivel medio. Dice que de estas teorías, dice que se basa la Florence Nightingale en la filosofía de enfermería, en el entorno de cómo favorecer la vida del paciente o del ser humano, donde por medio de análisis o razonamiento, una conclusión de que está afectado el ser humano. En el desarrollo del trabajo teórico, dice que se basa en la influencia que afecta la vida y el desarrollo del organismo, que puede prevenir o favorecer la enfermedad, por ejemplo, los accidentes o la muerte o por enfermedades. Dice que Nightingale definió y describió conceptos de, por ejemplo, ventilación. La ventilación dice que se basa en cómo está el aire o cómo está conformada el ambiente donde vive donde está situado el paciente. La temperatura. Dice que la temperatura de donde o la temperatura donde vive la persona en su entorno adecuado. Por ejemplo, si está en una sala, la temperatura debe ser normal, ni tan alta ni tan baja, es un ambiente normal. La iluminación. Dice que la iluminación se basa en el sistema solar. Por ejemplo, el sol. Dice que la persona en un paciente, digamos, puede estar en el sol, puede estar y después ubicarlo en un ambiente adecuado, que no tenga estancia en luz, sino tiene que estar con luz adecuada, por ejemplo, de luz solar o luz energía. La dieta. Dice que la persona puede estar con una dieta adecuada, definiendo cómo está situado su enfermedad o cómo está relacionado sus alimentos con su enfermedad. Entonces tiene que tener una dieta adecuada, definiendo de cómo está afectado la persona. La higiene. Dice que la higiene de la persona puede, que la enfermera, su trabajo definió Nightingale, que hay que tener una higiene, darle lavados de las manos, cambiar de ropa, y las enfermeras tienen que tener lavadas sus manos para estar en contacto con el paciente, tienen que lavar la boca del paciente y todo, y tienen que darle un baño al paciente para que tenga una higiene adecuada para no afectarlos con más enfermedades. Dice que el ruido dice que se basa en lo que la persona tiene que estar en una sala o en un lugar que esté sin ruido, sin bulla, sin nada. Tiene que estar en un ambiente normal, sin mucho ruido.
elemento de integra entorno, dice que la integra y entorno de donde la persona vive o su espacio adecuado, hay que aceptarlo si tiene una mesa o hay que pedirle permiso, ese es su entorno. Entonces dice que en esta filosofía dice que la filosofía se basa en el cuidado del paciente, una iluminación, darle satisfacción y adecuadamente respetarlo, y el enfermero tiene la obligación de cumplir todas estas normas para poder integrar al paciente en la sociedad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros, a la hora de que ustedes observen este video. A continuación yo voy a exponer un poco lo que es el concepto de la disciplina según la teoría de Florence Nightingale. Aquí también tenemos lo que es la enfermería, sobre lo que es la teoría, ¿verdad? Florence Nightingale describe la enfermería así: de todas las mujeres en algún momento de su vida ejercen enfermera de algún modo, ya que la enfermería consiste en hacer responsable de la salud de otras personas. Entonces, Florence Nightingale nos da a conocer de que la enfermería es una disciplina, ¿verdad?, que nosotros como futuros enfermeros debemos de llevar. Si nosotros no tenemos disciplina, ¿verdad?, obviamente fracasaríamos, pero según Florence Nightingale que nosotros también tenemos que tener la disciplina y también la responsabilidad, porque nosotros vamos a tener contacto con pacientes, ¿verdad?, con humanos. Entonces tenemos que tener lo que es mucha gran responsabilidad. Entonces Florence Nightingale, una de sus ideas principales fue de que toda mujer debe recibir formación para poder cuidar un enfermo, y las enfermeras que proporcionan una atención sanitaria para prevenir sus necesidades, ¿verdad? Entonces esto que nos da a conocer Florence, de que nosotros tenemos que tener la capacidad, tenemos que estar orientados para poder brindar una mejor atención a los pacientes, ¿verdad?, a las personas que nosotros vamos a tratar, siempre y cuando con nuestra disciplina, ¿verdad?, y con la responsabilidad que nosotros vamos a llevar ante esas personas. Entonces eso es lo que Florence Nightingale da a conocer sobre enfermería. Ya también tenemos lo que es persona. Según Florence Nightingale hace referencia a la persona como paciente. Entonces Florence Nightingale hace reconocer que la persona es el paciente, ¿verdad? Entonces también dice de que las enfermeras realizarán tareas para el paciente y controlar el entorno de este paciente para favorecerle su pronta recuperación. Esto nos quiere decir de que nosotros como futuros enfermeros, ¿verdad?, que vamos a realizar el trabajo pues de ver el entorno de nuestro paciente, ¿verdad?, de las personas que le rodean, ¿verdad? Entonces para que le demos una pronta recuperación a nuestra paciente, ¿verdad? Y pues obviamente brindar una mejor atención siempre y cuando la disciplina y la gran responsabilidad, ¿verdad?, a la persona. Esto es lo que Florence Nightingale nos da a conocer sobre lo que es persona. También tenemos lo que es salud. Florence Nightingale define salud como la sensación de sentir bien y la capacidad de utilizar al máximo todas las facultades de las personas. Entonces esto es lo que Florence Nightingale nos da a conocer sobre salud, ¿verdad?, que todos tenemos que tener salud, y pues obviamente como enfermeros, ¿verdad?, tenemos que velar por la salud de nuestros pacientes. Es por eso que Florence Nightingale nos da estos conceptos para que nosotros llevemos realizar un trabajo de calidad y excelencia, ¿verdad? También dice que contempla la enfermedad como un proceso reparado que la naturaleza impone debido a la falta de atención, ¿verdad?, que a veces las personas no acatan pues lo que es la salud. Entonces ponen en riesgo la salud, ¿verdad?, mediante la naturaleza. Entonces eso es lo que nosotros debemos de realizar, ¿verdad?, de ver eso. Como futuros enfermeros tenemos que ver lo que nuestros pacientes, las personas o los pacientes que están con nosotros, ¿verdad?,
debemos de velar por la salud de ellos, ¿verdad? Siempre y cuando actuando con la disciplina, siempre, y con una gran responsabilidad. También tenemos lo que es el entorno. Lo que nos da a conocer el entorno o describe el concepto del entorno según Florence Nightingale como aquello, el elemento externo que afecta a la salud de las personas sanas y enfermas, incluyendo desde la comida. Entonces, este nos da a conocer de que el entorno también nosotros debemos de velar por el entorno del paciente, de un paciente, ¿verdad? De ver alrededor, si no acata otra enfermedad, ¿verdad? Y también debemos de velar a la salud de los que no están enfermos, ¿verdad? Por ejemplo, llegan en un centro asistencial y pues obviamente a veces se dan a conocer lo que son las enfermedades nosocomiales, ¿verdad? Que se reproducen a las 24 horas, ¿verdad? Cuando el paciente ya está adentro, pero agarra otra enfermedad. Así deberíamos de tener, ¿verdad? En cuenta eso, porque a veces pasa de que una persona llega a un hospital, digamos así, y ella o él llega solamente a una consulta, ¿verdad? Y también ahí hay otro enfermo que está delicado. Entonces ahí contrae la enfermedad y obviamente es el entorno que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Alejar pues obviamente a las personas que están enfermos y atender a las personas que están bien en salud, ¿verdad? Es que solo llegan a una consulta. Entonces eso es lo que nosotros debemos de realizar, ¿verdad? Siempre y cuando pues obviamente teniendo en cuenta que la disciplina y la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo entendí de la teoría del concepto de la disciplina según la teoría de Florence Nightingale, ¿verdad? Muchas gracias. Digamos así, y ella o él llega solamente a una consulta, ¿verdad? Y también ahí hay otro enfermo que está delicado. Entonces ahí contrae la enfermedad y obviamente es el entorno que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Alejar pues obviamente a las personas que están enfermos y atender a las personas que están bien en salud, ¿verdad? Es que solo llegan a una consulta. Entonces eso es lo que nosotros debemos de realizar, ¿verdad? Siempre y cuando pues obviamente teniendo en cuenta que la disciplina y la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo entendí de la teoría del concepto de la disciplina según la teoría de Florence Nightingale, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, tenemos lo que es salud. Florence Nightingale define salud como la sensación de sentir bien y la capacidad de utilizar al máximo todas las facultades de las personas. Entonces esto es lo que Florence Nightingale nos da a conocer sobre salud, ¿verdad? Que todos tenemos que tener salud y pues obviamente como enfermeros, ¿verdad? Tenemos que velar por la salud de nuestros pacientes. Es por eso que Florence Nightingale nos da estos conceptos para que nosotros llevemos realizar un trabajo de calidad y excelencia, ¿verdad? También dice que contempla la enfermedad como un proceso reparado que la naturaleza impone debido a la falta de atención, ¿verdad? Que a veces las personas no acatan pues lo que es la salud, entonces ponen en riesgo la salud, ¿verdad? Mediante la naturaleza. Entonces eso es lo que nosotros debemos de realizar, ¿verdad? De ver eso como futuros enfermeros, tenemos que ver lo que nuestros pacientes, las personas o los pacientes que están con nosotros, ¿verdad? Debemos de velar por la salud de ellos, ¿verdad? Siempre y cuando actuando con la disciplina, siempre, y con una gran responsabilidad. También tenemos lo que es el entorno. Lo que nos da a conocer el entorno o describe el concepto del entorno según Florence Nightingale como aquello, el elemento externo que afecta a la salud de las personas sanas y enfermas, incluyendo desde la comida. Entonces, este nos da a conocer de que el entorno también nosotros debemos de velar por el entorno del paciente, de un paciente, ¿verdad? De ver alrededor, si no acata otra enfermedad, ¿verdad? Y también debemos de velar a la salud de los que no están enfermos, ¿verdad? Por ejemplo, llegan en un centro asistencial y pues obviamente a veces
se dan a conocer lo que son las enfermedades nosocomiales, ¿verdad? Que se reproducen a las 24 horas, ¿verdad? Cuando el paciente ya está adentro, pero agarra otra enfermedad. Así deberíamos de tener, ¿verdad?, en cuenta eso, porque a veces pasa de que una persona llega a un hospital, digamos así, y ella o él llega solamente a una consulta, ¿verdad? Y también ahí hay otro enfermo que está delicado. Entonces ahí contrae la enfermedad y obviamente es el entorno que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Alejar pues obviamente a las personas que están... Buen día, compañeros. Yo voy a hablar sobre Florencia y su ubicación dentro de las paradigmas de la enfermería. Dentro de las paradigmas de enfermería está la paradigma de categorización, paradigma de integración, paradigma de transformación. Dentro de estos distintos paradigmas se dice que se ha encontrado la teoría de Florence Nightingale, que refleja a la paradigma de categorización. Dicha paradigma se desarrolló al finales de los siglos XIX y principios de los siglos XX. En la paradigma de categorización se basa a la orientación hacia la salud pública y también se basa hacia la orientación de la enfermedad. Y la paradigma de integración se basa a la orientación hacia la persona. Y la paradigma de transformación se basa también hacia la orientación hacia el mundo. Se dice que la definición o la teoría de Florence Nightingale se encuentra entre uno de los paradigmas que es la categorización. Como todos sabemos que Florence Nightingale fue la creadora de los primeros hospitales, fue la cuidadora de los pacientes, como sabemos también que ella trató a sus pacientes con amor y cuidó a sus pacientes con amor. Esa teoría de ella la podemos se relaciona entre la paradigma de categorización. Según este paradigma de categorización, dice los fenómenos son divisibles en categorías o clases o grupos definidos, que se consideran como elementos aislables o manifestaciones simplificables. Esto nos quiere decir que todo fenómeno que se presenta, o ya sea enfermedades o que se presenta hacia una persona, y todos estos fenómenos son divisibles en categorías, sea en clases o grupos definidos. En este paradigma de... Nosotros somos el grupo 6 y nos tocó exponer sobre la teoría de Florence Nightingale, pero a mí me tocó exponer los aportes a la educación enfermera a través de la teoría de Florence Nightingale. Dice que a mediados del siglo XIX, Florence Nightingale expresó su convicción sobre el conocimiento a la enfermería. No solo se basaba en la práctica, sino era intrínsecamente distinto a la ciencia médica. Y también definió en su marco la función propia y distintiva a la formación de la enfermería, como por ejemplo colocar a un paciente en un mejor estado condicional para mejorar su estado físico y mental. Y a través de ellos también definió una idea sobre la profesión de enfermería. Dice que se basa en los conocimientos y habilidades de las personas a través de los entornos de ellos, como
Como en la actualidad de los principios y aportes de Florence Nightingale son vigentes, porque en otras escuelas de enfermería se utilizan las teorías de Florence Nightingale porque fue la primera enfermería que fue reconocida a nivel nacional. Entonces son muy necesarios de aplicar y de aprender las nuevas teorías, las teorías de Florence Nightingale en la actualidad. Como futuros enfermeros tenemos que aprender y aplicar las teorías de Florence Nightingale. Como la primera teoría de Florence Nightingale es que los principios de Nightingale sobre la formación de enfermería que sirven como modelo universal para las primeras escuelas de enfermería. Como les había dicho que fue una teoría que fue reconocida como las principales. Entonces eso es lo que se utiliza en las escuelas para aprender de ellos. Y también se puede y en los conceptos y los aportes de Florence Nightingale. El primer aporte es los principios de Nightingale sobre la formación de enfermera. Sirvieron como modelo universal para la formación de las primeras enfermeras en las escuelas y pueden observarse en la actualidad de los programas educativos de la enfermería. Y el segundo aporte de Florence Nightingale es los conceptos de Nightingale identificó y que sirven como base para la investigación moderna de lo que representa el aporte y la ciencia a la práctica de la enfermera moderna. Y el tercer aporte de Florence Nightingale es la teoría de Nightingale se ha utilizado para proporcionar directrices generales a las enfermeras, aunque las actividades específicas ya no son relevantes a la universalidad y la temporalidad de los conceptos o de otras teorías de Florence Nightingale. Como enfermera y paciente y el entorno siguen vigentes en esa teoría. Entonces la enfermera, el paciente y el entorno es la enfermera que presta el cuidado para el bienestar de los pacientes, para mejorar la salud de las personas y también en su profesionalidad de ellos. Y esto ha sido la exposición de los aportes a la educación enfermera. En esta oportunidad yo les voy a hablar de lo que es la aplicación en la relación enfermero, paciente y familia. En la teoría de Nightingale incluye 3 tipos de relaciones posibles, que son entorno-paciente, enfermera-entorno y enfermera-paciente. En la relación entorno-paciente, Florence Nightingale creía que el entorno era causante principal de enfermedades en el paciente y que un entorno adecuado es beneficioso para la prevención de enfermedades. El entorno se refiere a lo que nos rodea. Si un ambiente está limpio y agradable, puede prevenir enfermedades. Nosotros como personas debemos de mantener un ambiente limpio, no tirar la basura en las calles y el entorno de nuestro hogar que esté limpio porque es beneficioso para nosotros. En la relación enfermera-entorno, la enfermera era responsable de mantener un entorno limpio. En cuanto a la higiene, la iluminación, ventilación y temperatura. En la higiene, Florence Nightingale bañaba diariamente a los pacientes, se preocupaba por tener los suelos limpios, la habitación que estuviera agradable. Pero no solo la higiene en el paciente, sino que también en las enfermeras. Las enfermeras se tenían que bañar a diario, ropa limpia y el lavado de manos que fuera con frecuencia. En la iluminación, Florence Nightingale ordenaba a las enfermeras a que acercaran a los pacientes para aprovechar la luz solar, buena ventilación
y una buena temperatura para que los pacientes no se resfriaran. Y también controlaba los ruidos. La enfermera era encargada de mantener un ambiente tranquilo. Era por eso que se utilizaban carteles de silencio, zapatos de goma. Un ejemplo es que nosotros como enfermeros al llegar al hospital somos encargados de mantener un entorno agradable, el baño al paciente, suelos limpios y no solo del paciente sino que también como enfermeros la higiene, el baño a diario, ropa limpia y el lavado de manos que sea con frecuencia. También de mantener una buena iluminación. Es por eso que en los hospitales, en las clínicas, hay ventanas en la habitación de los pacientes, una buena ventilación y una buena temperatura, que si el paciente siente frío, poder abrigarlo para que no se resfríe. Y también evitar el ruido y que haya un ambiente tranquilo. Y en la relación enfermera-paciente, dice que la enfermera protegía al paciente de daño psicológico, que los pacientes no recibieran malas noticias por sus familiares y que creía Florence Nightingale que la presencia de animales domésticos eran beneficiosas para el paciente. Nosotros como enfermeros no somos solo encargados del entorno, sino que también de lo psicológico del paciente. Debemos de ver que los familiares no lleven malas noticias porque no es el momento adecuado. Debemos de cuidar de nuestros pacientes y que si ellos se sienten tristes por la enfermedad que tienen y si nos dicen que si se van a morir, nosotros no decirle que sí se va a morir o que está muy mal, que ella no se va a recuperar, sino de decirle que confíe en Dios, que Él muy pronto se va a recuperar de la enfermedad que tiene. Es el deber como enfermeros. Gracias. Buen día, compañeros. Yo voy a hablar sobre Florencia y su ubicación dentro de las paradigmas de la enfermería. Dentro de las paradigmas de enfermería está la paradigma de categorización, paradigma de integración, paradigma de transformación. Dentro de estos distintos paradigmas se dice que se ha encontrado la teoría de Florence Nightingale, que refleja a la paradigma de categorización. Dicha paradigma se desarrolló al finales de los siglos XIX y principios de los siglos XX. En la paradigma de categorización se basa a la orientación hacia la salud pública y también se basa hacia la orientación de la enfermedad. Y la paradigma de integración se basa a la orientación hacia la persona. Y la paradigma de transformación se basa también hacia la orientación hacia el mundo. Se dice que la definición o la teoría de Florence Nightingale se encuentra entre uno de los paradigmas que es la categorización. Como todos sabemos que Florence Nightingale fue la creadora de los primeros hospitales, fue la cuidadora de los pacientes, como sabemos también que ella trató a sus pacientes con amor y cuidó a sus pacientes con amor. Esa teoría de ella la podemos, se relaciona entre la paradigma de categorización. Según este paradigma de
categorización dice los fenómenos son divisibles en categorías o clases o grupos definidos que se consideran como elementos aislables o manifestaciones simplificables. Esto nos quiere decir que todo fenómeno que se presenta, o ya sea enfermedades o que se presenta hacia una persona, y todos estos fenómenos son divisibles en categorías, sea en clases o grupos definidos. En este paradigma de categorización se distingue dos orientaciones, y en estas dos orientaciones la primera es la centrada en la orientación hacia salud pública, y la otra es la centrada en la orientación hacia la enfermería unida a la práctica médica. Dice que la orientación hacia salud pública, dice que Florence Nightingale son todos los cuidados proporcionados por ella. Por ejemplo, como ella fue la primera fundadora de los hospitales, son todos los conocimientos que ella tenía, y no solo estaba basado en la compasión, sino que también en las observaciones, experiencias y datos estadísticos, conocimientos de la higiene pública, nutrición y administración. Este quiere decir que todos los conocimientos que ella tenía lo puso en práctica, como por ejemplo de la higiene y todo, la nutrición también y administración. Dice que también consideró que la persona según sus componentes físicos, intercultural, emocional y espiritual. Dentro de estas orientaciones, Florence Nightingale se la ubica dentro de la primera orientación, que sería la orientación hacia la salud. Dice que esta orientación se caracteriza por utilización de principios de higiene pública y de conocimientos estadísticos comparativos, y por una educación formal. Y también el desarrollo de la teoría de Florence Nightingale permite relacionarse con esta orientación, que se basa en la actividad de la enfermería, se dirige hacia la orientación de la persona, hacia su entorno, hacia su salud y hacia el cuidado. En esta orientación, el desarrollo de Florence Nightingale se la ubica en esta primera orientación. Se dice con la intención de prevenir enfermedades y con una mejor salud, y como también